En algún momento iba a suceder dentro del ciclo del cafecito y está sucediendo en esta emisión número 62 de las charlas que tenemos aquí en la radiográfica, que es alguien que no sé si darle la bienvenida. Es un estudio que es quizá la persona que más lo ha habitado durante los últimos 20 años. Así que le doy la bienvenida a su propia casa a Gabriel Jorge Emir Fernández. ¿Qué tal, Lautaro? Gracias por la invitación, me honra mucho. Sigo el cafecito y me encanta estar aquí charlando con vos. Eh, a diferencia de lo que suele ocurrir, entenderán ustedes, conozco mucho más al invitado de la jornada de hoy que a todos los invitados que he tenido, pero como yo ya lo conozco y quizás ustedes no, o no lo que están acostumbrados a conocer, que es lo que se publica periodísticamente de manera diaria en Radiográfica, en La Señal y en tantos otros medios que iremos repasando, vamos a tratar de ubicar la información desde otro lado, o el comentario o la charla desde otro lado. Así que vamos a empezar, como en cada cafecito, bien de atrás. Nacido un 14 de diciembre del año 1960 en la ciudad de La Plata, Así es. en el Instituto Médico Platense, en la calle 1. Que queda justo cuando empieza el bosque. Así que naciste en el bosque. Nací en el bosque, sí, sí. En la esquina del bosque, allí pasamos cada vez que vamos para tomar el sendero arbolado que nos conduce hacia el estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata. Hijo de Gabriel, hijo de Jorge Emir Coco Fernández y Nelva Maricia Armela. Y primero no estaban en 16, 46, 47, estaban en calle 5. 5, 64 y 65. Que es el Mondongo. Ahí, digamos, es todo número La Plata, así que alguien dirá, ¿y cómo se acuerdan de las calles? Bueno, no es tan difícil porque después del 1 viene el 2. Y eso Cuando no es donde la gente se pierde. El casco, claro. Cuando no es las diagonales, donde realmente yo entiendo que para todos, también para los locales, son complicadas, son muy útiles para ahorrar trayecto, pero son complicadas para recordar. Uh-huh. ¿Cuánto representa la... obviamente gimnasia es todo un tema aparte, sí. Pero ¿qué representa para vos la ciudad de La Plata? Lo que has vivido hasta los 20 aproximadamente, nacido, criado, encontrado no solo familiarmente, sino amistades y crecimiento de lo que es la ciudad de La Plata. Es mi ciudad, es mi ciudad. Lo que pasa es que tuve que aprender a compartirla con Buenos Aires, porque Buenos Aires también es mi ciudad. Alguien hizo una fórmula en ese sentido. Yo vendría a ser un porteño nacido en La Plata. Y no me molesta para nada. Y no hay un clásico entre la capital provincial y la capital nacional como se piensa. Soy además orgulloso de Dardo Rocha y de la generación que origina La Plata y del diseño a través del cual se origina y se instala. Creo que es reivindicable históricamente desde el espacio nacional. Y están los afectos, está la familia, están los antecedentes, está Gimnasia, está el peronismo de La Plata, ¿no? Que tiene una trayectoria importante que sigue latiendo allí. Y no va en contraposición, sino en combinación con esta capital federal, que me abrió los brazos, me dio el trabajo, me permitió ejercer el oficio, y vos naciste acá. Es decir, creo que son muchos elementos como para decir, La Plata es mi ciudad, capital también. Ciudad de La Plata que te empieza a formar en lo que es el periodismo. Alguna vez contabas de nene contar cosas, escribir cosas, relatos, cuentos. Es decir, siempre, además del fútbol, el periodismo estuvo ahí. Yo redactaba bien, sacaba 10 en las redacciones, esta es la verdad. Y después de los partidos escribía una especie de crónica de los partidos. Y ahí creo que
mi viejo se dio cuenta que era... Es decir, yo tuve la oportunidad de escuchar a mi papá y a mi mamá sentados en la cama charlando, sin que supieran que yo estaba en otra pieza, y el Coco, mi viejo, diciéndole a mi vieja, esto es serio, este chico en esto es en serio, ¿no? Algo así le estaba diciendo, es un tema serio, le decía, porque mi viejo era muy lector, muy inteligente, muy lector, muy perspicaz, y en cierto modo resolvió fácticamente alejarme del fútbol, porque yo jugaba al fútbol todo el día, ¿no? Es decir, a las 8 de la mañana en Plaza Rocha, lloviendo, yo estaba jugando a la pelota. A la tarde, federado, jugábamos con el equipo. Después iba a ver a Gimnasia. Y en la semana entrenaba y en la semana jugaba, ¿no? Y jugaba bien. Pero lo que detectó mi viejo era, va a ser mejor redactor o mejor periodista que jugador. Y ahí me inclinó. ¿De qué modo? Y al no acompañarme a los partidos, al no llevarme, digamos. Y sí, si yo le pedía un libro, iba y me lo compraba. Y ahí hay una actitud diferenciada. Así que yo, en buena medida, le agradezco a mis viejos, a mi mamá, maestra. Digamos, yo aprendí a escribir tal vez un poquito antes de lo habitual, por la misma presencia de mi vieja. Les agradezco mucho a ellos el haber podido tener la oportunidad de escoger este oficio, ¿no? Uh-huh. ¿Te quedó un poco eso del Coco de che, bueno, por ahí juega Gimnasia? Uh-huh. No, la verdad que no. La verdad que como hincha me realizo cotidianamente. No. Creo que estuvo bien. Creo que hubiera sido un buen jugador y tal vez escriba 2 o 3 cosas que sirvan un poco más que eso, ¿no? En materia periodística. Uh-huh. Y es como decía Confucio, ¿no? Elige el trabajo que más te gusta, que realmente te gusta, y no tendrás que trabajar en toda tu vida. Para ser sincero, es raro, hay días de cansancio, agotamiento, desafíos, desencuentros, pero no recuerdo haber dicho, tengo que ir al diario, tengo que ir a la radio. Me parece bárbaro, es decir, me parece que es lo mío, entonces no lo siento como un cansancio especial. Por supuesto que uno se cansa después de trabajar muchas horas y todo eso, pero está bien, es lo que yo quería hacer, es lo que yo quería hacer, y es lo que hago. Uh-huh. No facultad, escuela de periodismo, en inicialmente. Ese momento escuela en la universidad. De la Universidad Nacional de La Plata. No donde está ahora, creo, ahora está atrás del Bosque, está yendo por Avenida 60, pasando inclusive con el trencito, más atrás. No he ido a la nueva. No has ido a la nueva. No, a la nueva no. Charla, alguna cosa así. Pero ¿no? cerca de la estación, de la terminal, todavía. Que es donde estaba original en la escuela. No, se mudó de calle 8. Hubo varias mudanzas. Yo estuve el primer tramo de la escuela de periodismo cuando se abrió. Claro, ¿no? Y técnicamente no sos periodista profesional, que la verdad no hay tantos tampoco. O sea, la gente empieza a trabajar y no implica una obligación colegiada como si ser un médico, un abogado, un arquitecto. Y tampoco se te dio por terminarlo, ni completarlo, ni rendir lo que no sé qué tendrías que rendir. No, soy periodista profesional, sí. Quiero decir, mal la palabra, no es profesional, sino con un título, con un papel. Cuando yo entré a La Voz acá en Capital, yo tenía la carrera completa, pero le decía al Gordo Cuestas, el director del diario, tengo que ir a La Plata a buscar y hacer los trámites para sacar el título. Y me dice, me cago en tu título. Si escribís bien te quedás y si no te vas. Bueno, parecía que escribía bien y entonces no me preocupé nunca por refrendar el último tramo, que era un par de firmas que estaban faltando allí. Por lo tanto, no me interesó eso. Pero sí, nunca trabajé gratis. Eso creo que es importante señalarlo, ¿no? Esto no quiere decir que uno no ponga el hombro en determinados proyectos, pero
Yo desde el año 82, que es mucho tiempo, hasta hoy, nunca trabajé gratis. Lo que hice fue tomar determinados medios, desde ya, que me interesaban especialmente y ponerle el hombro para poder sacarlo adelante. Pero no creo en el trabajo gratuito, tampoco en el periodismo, ¿no? Creo que el periodista debe ganar su dinero, porque tiene que pagar el alquiler, tiene que pagar el transporte, como todos los demás oficios, y en ese sentido soy bastante estricto, no me parece bien asumir determinadas responsabilidades que desplazan a otros profesionales del rubro y no contribuyen a una armonía en el desarrollo conjunto del medio de comunicación, ¿no? Antes de La Voz, año 82, militancia peronista, Sí. secundaria y universitaria. Ahí había una suerte no de trabajo gratis, pero bueno, los diarios murales Bueno, y sí, claro, eso era escribir, militancia. difundir. ¿Cómo es tu acercamiento a la política dentro de una casa peronista, naturalmente? Pero bueno, en un momento, los peores años, digamos, para la Argentina, en plena dictadura militar, era una, no sé si la palabra es obligación, pero era un poco natural que vayas hacia eso. ¿Y cuánto generaba también en casa Sobre un todo, temor o un miedo por la situación? natural, creo que es la palabra. Era tal la discusión en nuestra casa de 5 y en nuestra casa ya más grande de 16 y en las casas de los parientes, querido Gillo, María Luisa y tantos otros, Tati, el Tato, la abuela Mari, tanta gente querida, se hablaba mucho de política, mucho de política. En mi casa se compraban 3 diarios aproximadamente, es decir, se compraba el día, se prefería el argentino, pero el día boicoteaba al argentino, que era más popular. Después salía la Gaceta por la tarde-noche. Por supuesto que era la parte deportiva la más leída, pero políticamente generaba comentarios. Y algunas peleas en las fiestas notables, memorables, que aún hoy se recuerdan dentro de la familia. Entonces, todo el mundo opinaba de política, todo el mundo opinaba de política. Entonces yo me fui naturalizando, digamos, metiendo en ese ambiente, leyendo, porque me gustaba leer muchísimo, creo que era la única actividad que competía con el fútbol. Yo me pasaba jugando al fútbol y leyendo. Digamos, me acuerdo mucho de esa dualidad. Bueno, ahí quedé disparado hacia el mundo político. Llegó la dictadura, y ahí nos pusimos de acuerdo, muchos compañeros de la universidad, y sacamos el periódico mural, La Pared se llamaba. Yo siempre digo que éramos muy originales. Un periódico mural se llama La Pared, donde se denunciaba la dictadura, se combatía al programa de Martínez de Oz. Bueno, se planteaban las cosas que nosotros creíamos que había que plantear en ese momento. En ocasiones se hacía, era muy, digamos, oculto todo, ¿no? Se hacían fotocopia, ¿no? Unas fotocopias de página oficio grande, y ya cuando hubo un poquito más de lugar para la discusión política, empezamos a hacer los tatsepao, ¿no? Los sábanas redactadas, y la gente se paraba a leerlas, ¿no? También había compañeros que las rompían, ¿no? Para ser franco. Compañeros De la misma universidad, sí. Ajá. Pero no eran servicios, digamos, eran compañeros con los que te peleabas. Había servicios detectados, todo, pero había gente que se había comido el verso del régimen, ¿no? No es solamente ahora que hay influencia de los medios sobre la población, en aquel momento también la había. No en este volumen que da para charlarlo, y es muy difícil plantear una gradación de influencia, pero sí, ya había mucha gente que estaba solidarizándose con la represión, con la entrega, con los militares, con una serie de fuerzas antinacionales que pisaron fuerte. Bueno, la ciudad de La Plata, una de las más castigadas, digamos, y hace
el año pasado que hicimos en el club, en gimnasia, el homenaje a los hinchas de gimnasia, leer las biografías era de docentes, no docentes, estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata, sindicatos, mucha vida gremial, social y política, y obviamente castigada por la dictadura. ¿Eras de Montoneros? Sí, sí, yo me sentía identificado con la UES, con la Unión de Estudiantes Secundarios, que pertenecía a Montoneros. Fue todo, hay que tener en cuenta, todo aceleradísimo. Pensemos nosotros lo que hemos vivido, es decir, hay una década ganada, son 12 años, una década perdida en estos últimos 10. Bueno, en ese momento todo pasó en 3 años. Todo sucedió en 3 años. No porque no hubiera antecedentes de lucha y posterior, pero fue una vorágine increíble, de la cual el año 74 es el año característico, donde arranca con la llegada de Perón al gobierno, un nivel de movilización extraordinario, termina con enfrentamientos con la AAA gravísimos y la apertura hacia distorsiones institucionales muy, muy fuertes. ¿Por qué? Muy brevemente, me parece importante señalarlo, no se pudo frenar el impulso de la revolución peronista, no lo podían frenar. Los 18 años de resistencia fueron muy importantes, pero además trazaban el vigor de la industria nacional, es decir, desmontaban un aspecto pero crecía otro. La Argentina seguía siendo un país creciente. Y en el primer lustro de los 70, la genialidad del general Perón de designar a Helbar al frente de la economía hace que la economía argentina pegue un salto productivo imponente. Cuando viene el golpe de Estado, había el 52% de la distribución del PBI era para los trabajadores, y la Argentina era vanguardia en todo, en todas las producciones. Y también en computadoras, también en las nuevas tecnologías, ¿no? Algo que muchos creen que no es así, que no saben. Entonces yo creo que lo del 55 fue muy fuerte y no lograron frenar la economía peronista. La desarticularon, la desmembraron, la confundieron, porque anularon la flota, bueno, un montón de elementos, ciertas empresas, presencia del Estado en la economía, pero no lo podían parar a la Argentina. Y en el 76 dijeron, esto hay que cepillarlo porque no paran, siguen creciendo. Y se la agarraron con la industria argentina, que es con el movimiento obrero, que es con la circulación interna de capitales, la inversión productiva. Se la agarraron con todas esas virtudes, ¿no? Y le dieron duro, como todos sabemos. Por eso fue tan fuerte el golpe del 76. Y ahí como joven militante, bueno, con pertenencia ya política de la Unión de Estudiantes Secundarios, y de la tendencia, digamos, ¿cómo vivías esa discusión de las organizaciones con Perón? Desde, obviamente, no un rol ni decisorio, pero ¿qué se pensaba? Porque no había terminado, si bien ya estaba la dictadura, no estaba resuelto, nos cagó Perón, teníamos razón nosotros, Rucci, bueno, ¿cómo se llevaba esa discusión en la cotidiana? Yo era muy chico como para participar de esa discusión y de ir más allá de cantar la marcha y de marchar, claro, con los chicos, ¿no? No. Sí estuve en contra de la muerte de Rucci, por una cuestión de intuición social, muy en contra. He pegado, estando entre séptimo grado y primer año, he pegado carteles a favor de Rucci. Estaba en desacuerdo con eso, pero después no me da para decir que participé de ningún debate. Era un pibe que quería jugar a la pelota, ¿no? Era un pibe que hacía cosas de pibe, que me sentí identificado, porque era como la continuidad familiar del peronismo. Tenía que estar ahí. Y además había una militancia fortísima, no es que era el loco solo que le interesaba la política, como puede ser hoy un estudiante secundario. No, era multitud de militantes. Pero yo no participé de ningún debate de esa naturaleza serio. Hice lecturas posteriores, sí, críticas, autocríticas, relevantes, de realce, de aprobación, de desaprobación, pero posteriores, en el medio del fragor,
yo no terminaba de ver lo que estaba pasando. Fue tan intenso, esos 2-3 años que van del 73 al 76, pasó todo ahí, tan intensos que no alcanzaba a entrever lo que estaba sucediendo, no me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Uh-huh. Y año 80, 81, se tomaba dimensión de lo que sería la dictadura, el proceso para la Argentina. O intuyo que no, porque en el momento es muy difícil reconocer un hecho histórico, pero bueno, fue el peor, digamos, el quiebre más grande de la economía, de la política del país. En buena medida sí, que es lo que ya avanzada la dictadura, por eso hicimos un periódico, Mural, y por eso formamos la agrupación peronista universitaria. Muchos teníamos bastante claro lo que estaba en juego, sí. Tal vez no, digamos, no la llegada hasta aquí, la prolongación del Plan Martínez de Oz, es muy aventurado, pero se veía que era grave, que iba a dejar huella, que la represión era formidable, se veía, sí, se sentía eso, por lo menos en la zona militante, se sentía, o en las personas más informadas lo percibían. Es probable. Después hay una discusión ahí subyacente en toda la sociedad, que había gente que decía no sabía que pasaba esto. Bueno, está bien, allá ellos, pero en lo que es la zona preocupada por la situación política en la Argentina se observaba. Por eso fue posible en todo el tramo ir formando una multipartidaria que contrastó con la dictadura. Tenía claroscuros, blancos, negros, tenía serias dificultades, pero era una multipartidaria que demostraba, desde el peronismo hasta el radicalismo, con todo lo demás en el medio, que había un amplio arco social que estaba muy preocupado por lo que estaba ocurriendo, ¿no? Uh-huh. Primer trabajo periodístico. Antes vendiste libros. Uh-huh. Sí, vendía libros por la calle, sí. ¿Por tu cuenta? Tipo, No. Las editoriales te contrataban y salías a vender. La gente compraba libros. Claro. Sí. Pero primer trabajo periodístico es La Voz, ¿o no? No, en realidad, gracias a Lila Scotti, es Radio Universidad Nacional de La Plata. Uh-huh. Tuve varios meses en la universidad hasta que sale el diario La Voz. Y bueno, me conecto con el director en ese momento, gracias a una periodista, Patricia, y ahí enseguida conozco al tío Ponsati, conozco a grandes periodistas que están elaborando el diario, y me sumo, y ahí me mudo, y desde ese momento, desde el 82 vivo en Capital Federal. ¿Cómo es que se funda La Voz? O sea, ¿eso era un diario clandestino? No, es un diario comercial, público y muy bien armado, pero muy inteligente. ¿Cómo es que la organización lanza un diario en dictadura militar? Ahí está la inteligencia y la grandeza, no solo de los que lo pergeñaron, sino de Vicente León y de Sadi. Sadi era un dirigente peronista legal, por así decirlo, no estaba vinculado con... En realidad... la dictadura pasó a la ilegalidad a todo el mundo porque prohibió la actividad política, gremial y todo eso. Eso también fue, por supuesto, una catástrofe, pero aunó fuerzas en algunos espacios. Sadi acordó con el peronismo revolucionario la posibilidad de llevar adelante ese diario. Después Sadi siguió su desarrollo político, muy centrado, muy equilibrado, creo que reivindicable, y llegó a la presidencia del Partido Justicialista, lo cual incluía al peronismo revolucionario, a Arminio Iglesias, es decir, todo el mundo estaba ahí con la conducción de Vicente León y de Sadi, a quien recuerdo con mucho afecto. Creo que fue posible porque el peronismo revolucionario canalizaba inversiones, también lo hacía Sadi, pero Sadi le dio una legalidad como dirigente nacional que en otro caso no hubiera tenido. Uh-huh. No, a mí me llamaba la atención que yo pensé que había salido La Voz formalmente en el 83 o después de diciembre del 83 y dije, bueno, los milicos, ¿cómo no reventaron el diario? Y sí, digamos. Bueno, allanaron varias veces, era un tema complicado, era un diario hecho y derecho, ¿no? Editorial Martes lo sacaba,
era la razón social que se tenía. Trabajaban no menos de 300 personas en la redacción, tenía una zona de administración muy completa, tenía publicidad. Es decir, se lo trabajó bien como para que ya en un periodo, seguramente si hubiera salido en el 76, lo hubieran cerrado, ¿no es cierto? Pero en un periodo en el cual la dictadura tenía muchos problemas, era cargarse otra dificultad ir a cerrar el diario. Pero hubo persecución, hubo secuestros, hubo allanamientos, hubo muchas dificultades, pero no un cierre. Y eso le permitió al diario poder desarrollarse, ¿no? Entrás como redactor en Política Nacional. Entro como redactor en Educación. Luego paso a sindicales, a gremiales. Quedo como jefe de gremiales y después me pasan como jefe de Política Nacional. Y ahí quedo en Política Nacional. Ahí trabajamos con el viejo Propato, con Mauro Bianco, con el tío Ponsati, con el negro Bazán, con Andrés Zavala. Después llega Tito Paoletti. Bueno, la verdad que fue un festival periodístico ese diario. Y el aprendizaje fue ahí. Mi aprendizaje fue en todo ese periodo fundacional. Y el Turco Aronian, que por supuesto no es turco, es armenio, pero en Argentina decimos turco a todos. Y es uruguayo. Y además es uruguayo, que de allí me lleva, era uno de los jefes de redacción, y de allí me lleva a Prensa Latina. Cuando cierra el diario, voy a la agencia latinoamericana de prensa, Prensa Latina. Me empiezo a familiarizar con la política internacional. Año 86, 87. ¿Es en el periodo de La Voz, o del cierre de La Voz, o de Prensa Latina, que vos sos como el cronista de la conducción de Montoneros? O no sé cómo llamar, si es cronista o... No, bueno, no, yo no. A ver, me llamaron Vaca Narvaja y perdía, pidieron al diario que le manden a uno que escribiera bien, y me mandaron a mí. Estaban en San Pablo, Brasil, ¿no? Y estaban pidiendo la libertad de Firmenich. Y había varios dirigentes peronistas que no tenían nada que ver con el peronismo revolucionario, pero que cooperaban con la idea de sacar a todo el mundo fuera de las cárceles y de las desapariciones y todo eso. Algunos nombres muy, muy relevantes. Entonces estuve un buen tiempo con ellos, redactando lo que me pedían que redactara. Después volví a trabajar acá. Pero digamos, no quedé adjunto a la dirección, ni nada que se le parezca. Te diste el lujo de poder discutir con ellos también y charlar. Sí. Había muchos desacuerdos ya en ese momento, ¿no? Año 82. Sí. Había desacuerdos, sí, ya. Pero, bueno, había también un respeto por determinadas figuras, pero era complejo. Era un momento muy complicado, muy complicado. Y además, ahí observé que, esto es percepción, que lo mira el periodismo, no la escritura política para representar a una tendencia, sino que lo mira el periodismo. No es que la pasé mal, pero yo lo que quería era cubrir, interpretar, analizar, informar, pero no ser funcional a un determinado espacio con el objetivo de decir lo que ese espacio quiere. Y eso me benefició. Cuando cierra La Voz, después del cierre, Aroñán me lleva a Prensa Latina. Eso es bueno. Muchos años después, Aroñán compartimos la dirección de Question. Él hace Question con un equipo de redacción, un consejo de redacción increíble. Y el Turco me lleva ahí. Yo dirijo la edición argentina y él dirige la edición de Caracas, caraqueña. Ahora sigue con sus 80 años, le mandamos un fuerte abrazo, sigue llevando adelante Question de modo digital. Ese es un gran amigo con el cual se peleó con todo el gremio, porque el Turco era agarrarse a trompada hasta con los cadetes, una cosa increíble como jefe de redacción, tomando en cuenta que había varios jefes de redacción por el diario grande, muy grande.
Pero era bravo. Bueno, creo que Vivian Ellen y yo hemos perdurado con él como amigos sin necesidad de agarrarnos a trompadas. Es un logro personal interesante, ¿no? Ujú. Te está esperando ahí afuera el turco para cagarse a trompadas. ¿En qué momento? Hay un momento, y aprovecho a saludar a mi tía Lidia, Ujú. eh, que en algún momento es quien te regala, no sé si el primero o uno de los libros de Jaureche. Ujú. ¿Cuándo entra en tu vida Arturo Jaureche Scalabrini? Bueno, gracias por mencionar a Lidia. Si mencionamos a César, a Santiago y a todos, porque la verdad que es gente maravillosa que me ha ayudado siempre mucho, hasta el día de hoy, en distintas circunstancias. Es muy temprano, yo entro, es muy temprano. Inclusive las discusiones sobre los rasgos de la dictadura, sobre las características del peronismo, a mí me llegaron a sorprender. Eh, ya acá en Capital, hablando con gente del PC que defendía a Rivadavia y que justificaba la actitud del Partido Comunista frente al golpe de 55 y frente al golpe de 76, que son catástrofes políticas para esa fuerza. ¿Por qué estaba tan asombrado yo? Porque no tenía mucho trato con los textos de izquierda. Yo no tenía trato con eso. Eh, y ya leía a Jaureche, a Hernández Arregui, ¿no? Este, a varios, a tantos más. Pero Jaureche, de hecho, mira, hoy sigo leyendo. Esos son los últimos textos de don Arturo. Porque Jaureche no es simplemente un nacionalista lúcido, que lo es, un patriota, que lo es, sino alguien que cambia la cabeza. Debe ser leído en las cosas que no sucede en las facultades argentinas, sobre todo de ciencias sociales, como un filósofo y un politólogo de primera línea. De primera línea. Te cambia la mirada. ¿Eh? Te incita a pensar con cabeza propia. Deja de lado todos los lugares comunes de la vida política. ¿Mm? Es la vacuna contra la incomprensión y contra la soncera. Ayuda a que el que lo lee, el que lo conoce, el que se zambulle, no sea, podríamos decir, arriado, como los pichichos con el diario, no sea conducido por las campañas de los medios de comunicación. Jaureche trató todos los temas que nos deberían interesar. El tema de la corrupción, toda esta tontería, llevamos no sé cuántas décadas hablando de la corrupción del peronismo. Bueno, Jaureche lo desnudó claramente. Los planes económicos, digamos, creo que no dejó la sensibilidad de aprobar el mestizaje, no ser sectario. ¿Mm? Él decía, los chiquitos, los turquitos y los judíos en la Argentina tienen que jugar juntos. Y cuando vos los dejás, si no les metés veneno, juegan juntos y hacen una gran comunidad. Argentina fue un gran país que logró, a través del mestizaje y de la integración, además política, cultural, de las banderas federales y de las banderas sociales provenientes de las dos migraciones, interna y externa, configurar un pueblo magnífico, creativo, inteligente, luchador, y ha sido muy deformado por los medios de comunicación, por las campañas, por la propaganda y también por el temor, por la represión, ¿no? Hubo un poco de, yo sé que creo que lo ves así, un poco de responsabilidad de Perón en que Jaureche no tenga más vuelo todavía sobre la formación del propio peronismo. Uh-huh. Sí, según comenta Jaureche, en este material lo cuenta, en un reportaje, primero Evita, y él dice, saludablemente desconfiaba de los intelectuales. Nosotros estábamos llenos de libros, decía Jaureche, y a Evita no le sentaba. Le parecía como que los forjistas Una desviación aristocrática. eran sabiondos, ¿no? Entonces venían a explicarle a los que hacían la política concreta lo que había que hacer. Entonces Evita no le gustaba eso. Y ahí hubo una triste distancia entre Evita y Jaureche, que no, bueno, Evita murió enseguida, ¿no? Y después con Perón.
donde el forjismo tenía una articulación en provincia de Buenos Aires muy importante, que conducía de modo parcial mercante. Perón lo que quería era manejar él y no que otra organización tuviera peso específico interno, y no lo permitió. Y ahí esto lo cuenta el propio Jauretche, con un dato que me parece importante ahora, y es que pese a todo no se pasó a un nivel opositor, pero fue invitado. Jauretche es una figura relevante, el tipo más inteligente de su periodo. Lo invitaron golpistas en el 55 para sumarse, golpistas nacionalistas, ¿no? Uh-huh. Y Jauretche le dice, ustedes los nacionalistas los usan y después le dan un bolón en el culo. Le dice, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasó? ¿No? Los usan para darle un tinte patriótico al golpe, hacerse los nacionalistas, y después los liberales terminan gobernando, los oligarcas son los que manejan la economía, y entonces, bueno, todo sale mal. Entonces, no, es decir, Jauretche, que ya ni siquiera estaba en el Banco Provincia, ya había salido de allí, él lo dice, y hay con Scalabrini también una situación, donde dice, como yo no tenía nada que quisiera que pase por opositor al gobierno nacional popular, me fui a regar las plantas a casa, porque antes que hacerle el juego a la oligarquía, prefiero no participar de la vida política, aunque él era naturalmente un político. Deja un ejemplo, yo no tiro mierda contra el movimiento nacional. Es importante, además, Jauretche, por otro motivo, pero podemos evolucionar cuando vos quieras cambiar de charla, ¿no? en cierto perfil. Pero déjame decir esto. Contrariamente a lo que algunos creen, Jauretche no se consideraba peronista. Jauretche se consideraba un nacional. Al igual que Hernán Benítez, el padre Hernán Benítez, coinciden en una frase. Y dice, cuando el hombre acierta lo apoyamos, cuando no acierta no lo apoyamos. Pero soy un nacional, no fui irigoyenista prácticamente, es decir, enseguida me salí de allí y no soy peronista, soy nacional. Pero claro, apoyo al peronismo, que es distinto. Digo porque también hay un falso doctrinarismo sectario en nuestro movimiento que dice no, solamente, y no deja lugar para el frentismo y para la construcción colectiva. Bueno, atenti con Jauretche. Scalabrini Ortiz no fue afiliado a Forja. ¿Por qué no fue afiliado a Forja? Porque la tercera letra era radical. Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Y dice, pero yo no soy radical. Entonces, bueno, pero no importa, venís a escribir. Sí, yo escribo ahí, pero no, yo no soy radical. Soy nacional. Una definición importante, precavida también, que también habla de lucidez. Pero también habla de que ninguno movió un dedo en contra de una administración nacional, de una administración peronista. Paso... Bueno, la cronología que pensaba hacer se fue desordenando, pero no importa, porque al efecto de la charla funciona. Paso a otra figura importante, que es la de Rodolfo Walsh. Uh-huh. Y la semana pasada, hoy es 31 de marzo, el martes pasado, el último cafecito fue 24 de marzo y charlamos también brevemente de esto, desde lo presente, pero también desde la revisión, que es como... particularmente por el aspecto dictadura, el cincuentenario de esa fecha, etcétera, sí. De la idea de cuánta cultura, cuánto arte, cuánta música, cuántos poemas, cuánta emotividad, cuánto dolor transmitido en los homenajes y conmemoraciones de la dictadura. Uh-huh. Y ahí pensábamos, si sí o si no, en desmedro de cuánta política, cuánta historia, cuánta economía que debería ser, o para mí debiera tener más lugar aún, en la revisión y en el estudio de lo que fue la dictadura, y toda la historia en realidad, pero la dictadura sobre todo. Y creo que quizás quien termina encarnando como símbolo o personaje, no como persona, uh-huh. Esa discusión es Rodolfo Walsh. Hoy Rodolfo Walsh, un superhéroe del peronismo armado, combativo, uh-huh. Más que
periodista o gran escritor, o más que analista, es como, que si el periodista no tenía un fierro, no era periodista. Claro. O, ¿qué fue Walsh periodísticamente y cómo fue su militancia, digamos? O cómo viste su militancia, que bueno, devino en que lo asesina la dictadura. Walsh era de la Alianza Libertadora Nacionalista, era un hombre antiperonista, comprende al peronismo en la ciudad de La Plata con posterioridad al golpe del 55, al escuchar, hijos de puta, un militante que estaba combatiendo, se pone a investigar junto con una periodista que no recuerdo el nombre ahora, bueno, una pena, ya lo voy a recuperar, a alguien se lo va a acordar, y se encuentra con que existe un fusilado que vive, ¿no? A medida, tiene tal honestidad intelectual que a medida que va investigando, se va diluyendo su antiperonismo y va comprendiendo lo que fue pasando. Y él escribe la gran obra del periodismo, la gran obra, que es Operación Masacre. La mejor obra es la primera, es esa, sacando que había escrito cuentos antes, ¿no? Es superior a Sangre Fría, de Truman Capote, que es muy buena, y a todo lo que escribió Tom Wolfe, que es muy bueno, pero era mejor Rodolfo Walsh, nada más que nació en Argentina, entonces tuvo menos difusión en otras latitudes. Se desarrolló políticamente, parte en Cuba, cuando surge la revolución, él va, construye junto con Pajarito García Lupo, con quien también trabajé en Prensa Latina, ¿no? Y Massetti. Con posterioridad se acerca a las Fuerzas Armadas Peronistas, ya decididamente él ya estaba con filiación peronista, y con posterioridad salta hacia Montoneros. Dentro de Montoneros hace un nivel de crecimiento intelectual muy fuerte que se plasma en los papeles de Walsh, que es una polémica con la conducción nacional muy apreciable y que debe ser leída por todo militante, por las personas interesadas en política. Pero fundamentalmente, y esto lo comprobé cuando editamos en Question Latinoamérica el libro Palestina de Rodolfo Walsh, yo no lo podía creer cuando leía lo de Palestina, porque el tipo que escribió Operación Masacre escribió ese libro. Digo, pues Maradona. Yo me acuerdo de haber hablado con Roberto Perdía, estaba en la redacción esa, estaba Gorojowski, estaba Martín, Vivian, Estela Caloni. Haberlo hablado con ellos, yo es Maradona. Toda pelota que recibe tiene destino de red. Entonces, todo tema que abordaba Walsh era el mejor, el más completo. Entonces, yo creo que y tenía cierta obsesión, ¿no? Con el tema de la redacción y de cómo se redacta y que esté bien y que además los datos sean veraces. Era muy, muy importante. Yo recomiendo todo, digamos. Una cosa que me asombró es la Operación Masacre. Digo, ¿cómo te puede dar tanto placer leer un libro tan duro? Digamos, ¿no? Es terrible la Operación Masacre. La narración que hace de Vicente Rodríguez, cuánto le costó ganar su vida y cuánto le costó perderla, porque tiene una muerte lenta Rodríguez. Bueno, es bárbaro, Walsh, es excelente. Eso es lo que me parece que hay que reivindicar. No dejo de lado para nada su militancia, los papeles, digo, que vale la pena, pero es un escritor extraordinario, es un periodista extraordinario y me parece que logra lo mejor creando, generando todo esto que ahora se llama periodismo de no ficción, que vende tantos ejemplares y que es tan reconocido en el mundo. Bueno, Walsh fue el primero, el mejor. Pegamos nuevamente el salto hacia el 85, 86, Agencia de Noticias Prensa Latina, ya muy grande, o sea, la fundaron Walsh Massetti, y desde ese momento hacia el 10 años de crecimiento a ser una agencia internacional. ¿Cómo arrancás en Prensa Latina? Quiero llegar a un hecho específico, pero ¿cómo es ese derrotero? Me dice el turco si quiero ir a trabajar a Prensa Latina y fui. Desde una corresponsalía acá, ¿cómo funcionaba Prensa Latina? Prelavaires se llamaba, que es que es la corresponsalía de Prensa Latina en Buenos Aires. Sí.
Había un jefe cubano, un director periodístico de la agencia, y después éramos varios periodistas que redactábamos allí. Ujú. Y no sé en qué año vas a Cuba a entrevistar a Fidel Castro. Sí, sí, estuve en Cuba en 2 oportunidades, y en una de ellas estuve mucho tiempo con Fidel, mucho tiempo, unas 4 horas por la mañana, un par de horas por la tarde en la tele y 4 horas por la noche cenando en Casa de Gobierno, donde habíamos ido con Eve Bonafini, con Estela Carlotto, bueno, y otros espacios, y estuvimos ahí comiendo con Fidel. ¿Pero vos vas a entrevistar a Fidel por No. Prensa Latina o No. sos parte de una delegación? Era director del periódico de Madres. Ah, ya en Madre. Yo pensé Sí. que en Prensa Latina. No, fue previo lo de Prensa Latina, sí, sí. Y bueno, llegás a Madres cuando finaliza la etapa en Prensa Latina o a través de ese trabajo. No, en realidad estaba en La Voz cuando empiezo a colaborar, muy temprano, porque era dictadura. Empiezo a colaborar con Madres gracias a la invitación de Tito Pauletti. Le digo, mirá que yo voy a escribir de gremiales, voy a escribir del movimiento obrero, si voy ahí. Porque el tema de derechos humanos es un tema complejo, ¿no? En muchas aristas. Bueno, ningún problema, ahí empecé. Pero yo quedo como director varios años después de haberme integrado, de haber colaborado con Madres. Fue una propuesta de Eve, fue una propuesta de María del Rosario Cerruti, y corroborada por la redacción. Pues yo cuando me ofrecen eso, cuando Eve me ofrece eso, que nunca entiendo por qué estábamos parados hablando en Avenida Mitre, en Avellaneda. No sé por qué. Porque Claro. poníamos estar en La Plata o en Capital, pero ¿por qué razón que teníamos? Creo que habíamos ido a la radio, en la 99.3 que dirigía Dacio Machado. Yo creo que era por eso que estábamos ahí. Estábamos parados y ella me ofrece, Eve, con muchos líos con Eve, por supuesto, ¿no? Era una personalidad inconcebible realmente. Pero una gratitud eterna, porque en las dificultades, en medio de las dificultades, y sin tener la misma filosofía que yo, ella me ofrece la dirección del diario. Hay que hacerlo eso. Estábamos comiendo, recuerdo, en la Casa de las Madres, y me dice, no te voy a poder curar nunca de tu peronismo, me dice, porque en ese momento estaba muy contrastante, ¿no? Con el movimiento peronista, y yo nunca dejé de ser peronista, Sí. ni por un minuto. Y el peronismo era un quilombo Además era un espectacular. desastre. Año 88, Debo 89. decir, no, un poco más adelante. Creo que la frase esa la pronunció un poco más adelante, pero sí, yo ya estaba colaborando. Bueno, digo que sí, pero al referéndum de la redacción, de los compañeros, porque además era una redacción maravillosa, también, como decía The Question y de otras, ¿no? De cada pueblo un paisano, y muy explosiva, porque te imaginás los temas y los periodistas, y había toda la variedad política popular que se te puede ocurrir ahí, ¿no? Y bueno, estuvieron de acuerdo los compañeros en general, así que me hice cargo del diario. Fue una experiencia fantástica, Bueno, con editoras muy, muy buenas. contame algo de Fidel. 4 horas hablando con Fidel. ¿Qué te dijo? No, Fidel, digamos, yo no fui a entrevistarlo, no lo entrevisté, es decir, charlé, pero no hubo ningún registro. Sí escribí para Aldabón, una revista que me pidieron, y escribí parte del testimonio. Lo que recuerdo es que le pregunté por el peronismo, que era lo que yo tenía que preguntarle, y Fidel me dice, cuando tuvo que actuar, Perón actuó a favor nuestro. Eso es lo que dijo. Después, mucho discurso sobre la clase obrera cubana, la movilización del 1 de mayo, la multitud que juntaba, era impresionante la multitud que junta el comunismo en Cuba, y las agresiones norteamericanas, una por una, año por año, las agresiones norteamericanas contra América Latina, ¿no? Sí, decime. ¿Qué decía Fidel era, bueno, o 91, 92? Sí. Era fue la caída, fue el momento más importante quizás de la segunda mitad del siglo, en algún punto, para la cortina de hierro, Fue digamos. antes de eso, fue antes de la caída Ajá. del muro. ¿Y qué veía? ¿Te No, acordás? No sé. No, era el tema muy... Tipo, esto se va porque periodo especial para Cuba después de eso. Después. Unidad de América Latina y Frente
frente continental contra Estados Unidos. Esa era la idea de Fidel. Pasaron cosas. Pues, claro, yo creo que... ¿Bebía bien a Menem? No, pero yo estuve antes de que se produjera. ¿Pero en qué año fue? 89. Antes de que se produjera la caída del muro y antes que en ese caso, y antes que se produjera el menemismo en la Argentina. Esto lo contó hace muy poco, no me acuerdo, un compañero que yo respeto mucho, sobre el tema, que le fuimos a consultar a Fidel, Matini, que le fuimos a consultar, ¿cómo? Luis Matini. Claro, a quien conocí, digamos, no comparto su mirada política, pero creo en sus testimonios, porque ellos le preguntaron también de seguir operando después del 73, y Fidel le dijo, no, si es un gobierno institucional, un gobierno elegido por la gente, no. Todo lo previo tampoco. Es decir, él podía ser muy crítico del menemismo, de lo que fuera, pero el tema de la institucionalidad, no. Yo creo que lo que pasó en Bolivia le dejó un rastro de aprendizaje ahí. ¿Por el Che? Sí. Yo creo que el Che, que por supuesto es Gardel en Cuba, y felizmente lo es, tiene un traspié en Bolivia, que deja una enseñanza, ¿no? Esto no te metas donde no implica, claro, es decir, cuando esto lo dice el Che, digo, si uno lee el libro, el diario, uno se encuentra ahí claramente la desconfianza de los campesinos bolivianos que cerraban las puertas cuando venía la guerrilla. Claro. Porque además tiene la experiencia de Angola, que no resulta, y va a Bolivia y tampoco resulta, y ahí Fidel dice, bueno, cada uno en su pueblo. Claro, y Mao Zedong ya había advertido, la guerrilla tiene que moverse entre el pueblo como pez en el agua, una frase. Si no, porque ¿cómo haces? Bueno, podés liberar a la gente de prepo. Bueno, creo que ahí hay todo un aprendizaje, y después eso se aplica a las relaciones institucionales en el orden internacional, porque Cuba ha sido un país progresivamente muy inteligente a la hora de moverse internacionalmente. Hay una anécdota que quiero que cuentes. Quizás lo que vos, mi mamá, Vivian Elem, los que vieron, junto con varios compañeros, pero pocos, lo que podía hacer Carlos Saúl Menem. Vos me contaste cuando no sé, en Congreso Riondo, sí, era que llega el tipo y era Sting, era... Sí. No, era el carisma, digamos, nosotros pudimos ver lo que era en sentido de popularidad, y también lo que era en sentido de desconfianza política, porque veníamos advertidos por la familia Pauletti de La Rioja, la gente del diario El Independiente de La Rioja, que tenía muchas precauciones sobre cómo se movía Menem, ¿no? Pero en materia de llegada a la gente era impresionante. Inclusive yo cuestioné la serie, la que salió ahora, que está buena, digamos. La Esbaraglia. La que está Esbaraglia, pero hay una escena donde le dan plata a la gente para que vaya a aplaudir a Menem. Uno de los asesores le da plata no era necesario, ¿no? Digamos, era genuino, claro. Pero ojalá hubiera sido necesario, porque no hubiera ganado las elecciones del modo que las ganaba. Y llevaba gente. Menem fue... yo estaba... Bueno, me mandaron del diario La Voz a cubrir el Congreso del Partido Justicialista de Río Hondo, ¿no? Se había hecho antes el del Congreso del Odeón, acá. Voy, por supuesto cubro, con los fotógrafos, todo. Informamos, estaba todo. ¿Qué año fue? Más o menos. 88. Claro, no había terminado, pero había pasado la etapa de la renovación peronista. Claro, venía de la Era renovación. como la conclusión y empezaba a ir la interna con Cafiero. Ahí está. Y ahí estaban todos, inclusive, qué sé yo. Estaban en la mesa José Rodríguez y Cardoso, Desmata, que no se podían ver, eran las dos corrientes opuestas, estaban charlando. Y bueno, y todos los líderes provinciales de todos los distritos. Salgo de la sala, una sala gigantesca,
estoy tomando aire, habré prendido un cigarrillo, no sé. Estaba alejado para tomar un rato de descanso. Y veo que muy lejos, entre un caminito de ligustrina que conducía hacia el establecimiento donde se realizaba el congreso, baja Menem, ¿no? Y empieza a caminar, solo, nadie. Y a medida que, aunque estaba casi oculto por las ligustrinas, era como si atrajera a la gente, como si tuviera un imán. Y se iba juntando gente, y cuando llega donde estaba yo, era una multitud que lo traía a Menem. Y eso no era nadie todavía, era el gobernador de La Rioja, no era un dirigente nacional, ni mucho menos. Y ahí digo, este tiene un imán, y eso es muy difícil. Yo he hablado con gente que realmente estaba en desacuerdo con sus políticas y que le caía tan simpático, tan entrador, que es muy difícil explicar, pero creo que fue un fenómeno. Mira, un periodista anarquista como Hermann Schiller, en algún momento, él trabajaba también en el Diario de Madres, me dice, ojalá tuviéramos uno así nosotros, ¿no? Con esa personalidad tan cautivante, tan llevadera. Bueno, eso hay que marcarlo porque era así, es decir, no hubo que comprar a nadie para que lo votara, para que lo apoyara, para que lo aplaudiera, y fue una tremenda catástrofe para la República Argentina, tremenda, porque que se realicen las privatizaciones, que se anulen empresas del Estado, que se entregue la nación, como hizo el menemismo, es grave, pero que lo haga una corriente surgida dentro del peronismo fue terrible, fue realmente terrible, y creo que todavía estamos pagando, en cierto modo, una sana desconfianza de muchos espacios propios por las conducciones del peronismo y por el desarrollo del movimiento, porque lo del menemismo fue un antes y un después. Uh-huh. El menemismo, vos lo viviste en el periódico de Madres. Sí. Y fue posteriormente también, hay mucho, no es un solo trabajo, pero Clarín, Página 12, sí. Eran colaboraciones, ¿cómo era tu funcionamiento? No, cotidiano, digamos. Después del Diario de Madres, la FM La Tribu. Bueno, claro, pero FM La Tribu era simultáneo, claro. Y otras radios también. Ya, para los periodistas que piensan que solo de hoy, ya existía el pluriempleo en el periodismo, sí, digamos. Sí. No es que... Y el que escribía, pero le gustaba charlar, hacía un programa de radio, ¿no? Era más natural. Ya después vino la computación, y vino la red, y vino la web, y también vino el ajuste sobre el oficio, ¿no? Donde hay que salir a buscar publicidad para tener un espacio, cosas que eran rarísimas. Yo trabajé 20 años, digamos, yo tengo 45 años de oficio, yo trabajé 20 años donde te contrataban para escribir, nada más. No tenías que convencer a alguien de que te pusiera un aviso, o digamos, vos entrabas a los diarios, a Sur, por ejemplo, además de La Voz, y había un departamento de publicidad, de administración, que se ocupaban de todos esos asuntos, donde había plata, bueno, o no había, y se tomaban las determinaciones. Con el tiempo se forzó, y eso Cavallo justamente tuvo mucho que ver con el monotributo, a que el trabajador de prensa se perciba como un falso empresario, sea un falso empresario, en realidad, que para sostener su medio de comunicación tiene que conseguir un aviso. Bueno, cosas que no corresponden, digamos, no tiene ningún sentido, pero fue aceptado en realidad. Y hoy sigue persistente. Bueno, eso. Los condicionamientos al periodismo han existido desde que existe el periodismo. Sí. Ahora, eso fortaleció que se cambien, se desvíen, o que ya periodistas empiecen a nacer y a formarse con esa posible desviación de la línea editorial por una cuestión económica? No, siempre la línea editorial es la combinación del interés económico, empresarial del diario y el interés periodístico. ¿Cuáles son los objetivos de todo medio de comunicación? Hay que ser sincero, es ganar plata e influir sobre la sociedad a la que pertenece. Aun cuando se trate de un medio deportivo, digamos. Dice, bueno, influir sobre la AFA, ponele, o sobre la FIFA, y ganar plata. Ganar plata es para todos,
que nadie se alarme, porque a veces cuando se habla de los medios alternos hay gente que se confunde, porque comprar un micrófono como esto sale carísimo, comprar una consola, si no hace plata el medio de comunicación, no puede funcionar, se disuelve. Entonces, esos son los elementos. Entonces, siempre hubo línea editorial, siempre hubo selección de material, con lo cual yo nunca fui un entusiasta de la denuncia de censura. He sido censurado. Yo estaba en Clarín y había escrito unas cosas de política internacional que pasaron y agarré el mismo perfil para analizar determinadas cosas de política nacional, que básicamente era un ideario nacional popular industrial, ¿no? Donde había que tener presencia del Estado, inversión productiva, como los países que crecieron. Ese era el Sheite. Y estaba buena la nota. Y no la publicaron. Y cuando la jefa de esa sección, era el suplemento de análisis político de Clarín, me explicaba por qué, yo digo, pero por supuesto, mira si Magneto va a sacar un diario para poner lo que yo pienso. Saca un diario para poner lo que él piensa, no lo que yo pienso. Bueno, en ese sentido, yo creo que a veces hay denuncias de censura de los colegas que les gusta el show. Claro, le gusta un poco el show. Y varios nos han hackeado y nos han hecho daño y no hacemos tanta cáscara, ¿no? Y muchos otros también. Porque si viene ahora alguien acá y dice, quiero hacer un programa a favor de Videla, yo le voy a decir que no. Y el resto de los compañeros también le van a decir que no. La línea editorial existe. Y existe un tipo de línea editorial y otro. Eso es lo que puedo decir. Ahora, hay un elemento presente a través de las redes de mayor libertad, pero al mismo tiempo hay un ajuste laboral muy fuerte, porque vivís trabajando todo el día, y hay una especie de canalización de los recursos hacia la nube web que hace que vos trabajes gratis para eso, para las redes que monetizan cuando la gente entra a leer el material tuyo o a ver el video tuyo, pero no te pagan a vos en consonancia con lo que están logrando ellos. Entonces, hay un elemento que lo marcó un oyente ayer, antes de ayer aquí. Sí, hay mayor libertad, porque vos podés tener un programa en la red. En otro caso tenía que contratarte una empresa, eso es verdad. Pero al mismo tiempo, yo creo que así como la sociedad está cansada, está agotada, porque la están doblegando a nivel laboral, y bueno, el periodismo también específicamente, ¿no? Yo nunca me sentí tan cansado físicamente como en este periodo, y eso que lo que hago me gusta plenamente. Claro. ¿Ha sido parte de FM La Tribu, en Avellaneda, de FM La Comunitaria, bueno, de la construcción de la radiográfica? De Cooperativa la 740. 740. Y otras radios más comerciales también. Sí, la Rock and Pop. De la Rock and Pop. Uh-huh. Y también, bueno, dado una mano, acompañado a otras creaciones de medios comunitarios, etcétera. Esa, no sé si llamarlo dicotomía, de la radio chica y la radio comercial grande. Uh-huh. Un periodista ahí, ¿qué está buscando? ¿O qué elige? Decir, bueno, ya es en una transición donde se surge esto de, bueno, hay empresas periodísticas comerciales y hay otras experiencias que buscan sostenerse, pero que no tienen el mismo objetivo. ¿Dónde está el límite, además de la estructura económica con la que se empieza, entre la radio comunitaria, el medio alternativo? A mí no me gusta la palabra alternativo, pero así se le ha dado en llamar, y la empresa periodística, más allá de lo legal, por supuesto. Para un periodista. Yo la verdad que no tengo una respuesta, porque lo que uno hace es, donde hay un espacio para comunicar, lo hace, lo usa. Yo estuve en Splendid, en varias, no recuerdo el nombre, pero son de las comerciales que vos le decís. Si hay un lugar por el cual podés dar la información adecuada y no te impiden darla, porque la línea editorial del medio tiene espacio para eso, lo usás. Es así de simple.
No te propones, o yo no me propongo de antemano trabajar en tal o cual medio con tal o cual característica. Sí, cuando me toca construirlo, ¿no? Le contribuyo en el diálogo con los demás compañeros a que tenga un perfil determinado. Pero en un medio comercial, alternativo, lo que fuere, lo que hay que hacer es responder a qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué, informar con certeza y analizar en profundidad, decirle la verdad a la gente. Creo que eso es lo que hay que hacer en todos los medios de comunicación. Yo trato de hacer eso en todo lo que estuve, en todos. Uh-huh. ¿Y los medios están... ¿Qué es lo que pasó? ¿Están buscando menos eso o dejó de primar para que prime el aspecto, digamos, de ganar plata e informar a solo la influencia sobre la sociedad? Algo así es. Porque yo estoy un poco... Ya me aburro en algún punto, estoy un poco cansado de... Creo que una vez lo llamamos a Berbisky en Sindical Federal para el Día del Periodista, sí, y dijo, no quiero hablar del periodismo. Sí. No quiero más opinar de periodismo de periodistas, lo cual me pareció muy sano, además. Pero, ¿qué pasó? Había hasta algún momento una relación, bueno, Clarín, La Nación, son esto y comunican esto, pero había cierta, no sé si es la palabra, pero lealtad periodista oyente, periodista lector, que se termina rompiendo, que hay todo un tramo de las últimas décadas donde ya no importa nada. Hay una profundización de la mentira, pero La Nación viene mintiendo hace 100 años, vamos a decir las cosas como son, porque si no nos vamos a engañar entre nosotros. Ellos vienen mintiendo en beneficio del proyecto oligárquico durante el siglo que narró Milei. La narración de Milei es la gran mentira de los liberales en la Argentina. Y esa mentira debe ser combatida con la verdad. Entonces, esa línea editorial ha contribuido a convertir a medios como La Nación en particular, Clarín, entre otros, Infobae en el último tramo, en mega empresas que tienen una gran cantidad de intereses difuminados que le proveen ganancia e inciden en esa dirección sobre la sociedad, o intentan hacerlo. Eso es lo que está pasando. No vamos a ir al detalle, pero desde las inversiones agropecuarias de Clarín, por supuesto la oligarquía financiera con La Nación, los sectores de comercio de armas internacionales, en el otro medio mencionado, más marroncito. Digo, acá hay medios que no les importa nada la República Argentina y les importan sus negocios. Pero les importan sus negocios en perjuicio de la República Argentina. Y eso es lo que a uno lo indigna. Y uno debe tratar de, si le toca trabajar en esos medios, porque necesita trabajar para vivir, hacerlo de la manera más digna posible, no prenderse en la mentira. Es posible, digo, yo conozco Clarín, podemos mencionar a Carlos Eichelbaum, podemos mencionar a Armando Vidal, podemos mencionar a varios, a Oscar Raúl Cardoso, ¿no? Porque una cosa es que no puedas decir determinados conceptos, y otra cosa es que te obliguen a decir algo que es mentira. Es distinto, ¿no? Es distinto cómo se plantan algunos colegas frente al monopolio que cómo se plantan otros. Pero tenés que buscar el espacio a través del cual poder comunicar de manera adecuada lo que es necesario señalar. Es eso. Bueno, hemos recorrido bastante y queda todavía, pero voy a la casa. Se crea la radiográfica, viene la... Bueno, ya es bastante conocida, brevemente voy a resumir. Se recupera la gráfica Patricios, la ex Conforti, y los compañeros entran a las instalaciones del edificio, encuentran un estudio de radio, un estudio de televisión, oficinas, etcétera, como para montar un medio. Y la Federación Gráfica Bonaerense dice, bueno, vamos a montar un medio, efectivamente. ¿Cómo llegás hasta acá? A través, bueno, Héctor Amichetti y Pancho Semo Claro, nos llaman, sí. Yo los conozco a Héctor Amichetti y a Pancho desde La Voz. Eran armadores en el diario La Voz de gráficos. Tenemos muy buena relación.
Se mantuvo durante largos años, no tan intensa, pero se mantuvo. El desarrollo de la lista verde fue importante, la vuelta de Ongaro, la llegada de Amichetti a la Secretaría General, y cuando surge la gráfica me llaman y me dicen, queremos que estés ahí, y vine de cabeza. En ese momento vos ya estabas importante en Derechos Humanos, el concepto. Con Dualde. Puede ser. Dualde, bueno. Claro, puede ser. Eduardo Luis Dualde, sí. Me llamó cuando Kirchner lo puso como secretario de Derechos Humanos, me llamó para colaborar en el área de prensa que él tenía. Pues, pero debo decir que la radio es posible por el grupo de compañeros de la radio. Digamos, no tanto ni por un sindicato ni por tal o cual, sino por de la mañana a la noche la gente que hace la radio, los técnicos, los operadores, los periodistas, los productores, lo que es el colectivo de dirección de Radiográfica. Es impagable, es lo que necesita un medio para desarrollarse y crecer. Por eso se desarrolla y crece contra viento y marea, ¿no? Pasen lo que pasen en distintas instancias, pero no soy responsable ni mucho menos de ni siquiera una porción del desarrollo de la gráfica. Cada compañero es responsable de ese desarrollo. Paréntesis a la gráfica y voy a otra etapa que fue justamente la de Derechos Humanos. En un momento donde se empieza a reactivar la política de los juicios, de retomar los juicios de lesa humanidad, de la recuperación de la política de derechos humanos con las madres y las abuelas. ¿Cómo fue ese momento del kirchnerismo inicial? Yo lo conozco a Dualde a través de Tito Pauletti, ¿no? Conociste a todo el mundo a través de Tito Pauletti. En buena medida, sí. Tito fue muy importante en mi vida. Gracias por eso, realmente. Y un gran periodista, sin duda, ¿no? Y Eduardo, me lleva a Sur antes. Eduardo era director de Sur, Eduardo Luis Dualde, del diario Sur. Y ahí me lleva a la jefatura de política internacional. Salgo de Prensa Latina y me lleva a ser jefe de política internacional. Es decir, yo ya tenía un trato con Dualde. Y ahí, estaban armando. A mí me parece importante, ¿por qué menciono? Tema de derechos humanos. Dualde es un escritor revisionista, es un historiador revisionista junto con Ortega Peña. Es decir, no es un progresista de centro izquierda, ¿está? Es un historiador. Y a ese tipo designa en ese lugar Kirchner. Ahora, si vos decís Eduardo Luis Dualde, todo el mundo dice, sí, fue secretario de Derechos Humanos. Y todo lo demás también. Y todo lo demás también. Los libros de Eduardo y de Ortega Peña son muy importantes para el pensamiento nacional, para la derivación del Pepe Rosa, para la profundización de los aspectos centrales del conocimiento de la historia argentina. Y desde esa perspectiva, había una consideración de Jaureche, donde él decía, pero todos me dicen que no tenga bronca, que nos tenemos que reconciliar, dice. Y y por ahí no nos podemos reconciliar, decía Jaureche. Dice, ¿por qué? Porque, por ejemplo, dice, ponele que Mitre y Chacho Peñalosa se quieran reconciliar y dar un abrazo. Bueno, Mitre lo puede abrazar porque tiene las dos manos en uso, pero el Chacho Peñalosa con una mano tiene que sostener la cabeza que le cortó Mitre. Por lo tanto, no se puede reconciliar con Mitre. Muy sagaz la mirada de Jaureche en ese sentido. Bueno, ese era Eduardo. Me llama, colaboro hasta la ESMA, hasta la entrega de la ESMA. Y después ya me había convocado el Turco para hacer cuestión, ¿no? Y la verdad que el periodismo real, digamos, más que el institucional, no estaba mal, no reniego del institucional, pero era tal el fervor en ese momento por el tema de derechos humanos y todo el lío que se armó con el traslado de la ESMA, que mi función, junto con otros compañeros y compañeras en prensa, era decir que no a las entrevistas, porque llamaban los medios para entrevistar a Eduardo, y no estaba muy bueno, sacar algún comunicado, digo, yo quería escribir, cubrir, analizar, ir a fondo, y Cuestión Latinoamérica, una publicación de política internacional, era muy tentadora, y me encantó, y de ahí fui.
Ujú. Ya que lo mencionas, todavía tengo el stand-by de la gráfica que ahora vamos a volver. Néstor decide poner a alguien como Eduardo Luis Duhalde en ese rol. Que tiempo después, hasta el día de hoy, pasa a ser todo un debate de... Vos acabaste de aclarar con negrita, no era un socialdemócrata. Claro. Lo que se le achaca al kirchnerismo después de Néstor, o 2005, 2006, 2007 para adelante, se volvió socialdemócrata. En política de derechos humanos, en política económica, en política, valga la redundancia. ¿Dónde ves ese clic? O ya por ahí ya venía y simplemente se expresó. Sí. Bueno, cuando se gana, la tensión se afloja. Es la hora de la celebración, ¿no? Después de, en ese momento, más de 30 años de lucha, los organismos de derechos humanos lograron imponer una mirada sobre el país. Entonces, bueno, después de tanta lucha, juicio y castigo, los desaparecidos que llegan donde están, estos son los criminales, hay una especie de aflojamiento. Y también surge naturalmente la crítica de aquel que siente que le están imponiendo una mirada. Y creo que, aunque se logró desarrollar las banderas de los organismos de derechos humanos, que son organizaciones populares creadas muchas veces por gente sin conocimientos políticos, con mucha gallardía, con mucho valor en plena época oscura, lo que no se logró es integrar al conjunto y plantear el tema de derechos humanos como parte de un debate nacional en el cual todos participen y a partir de allí se pueda llevar adelante de un modo equilibrado. Simultáneamente, como el peronismo venía del menemismo en ese periodo, hubo un esfuerzo del kirchnerismo razonable de insertar a la centroizquierda, de abrir las puertas para insertar a la centroizquierda, porque vos venías del liberalismo más intenso. Y se logró eso. De hecho, muchas fuerzas de izquierda, centroizquierda se integraron al peronismo en ese periodo, a través del kirchnerismo. Y eso también logró aumentar el caudal electoral, mejorar la posición ante las capas medias y desarrollar una política con mucha energía, como la que fue durante la década ganada. Pero claro, al mismo tiempo se perdió una parte del nacionalismo popular industrial o del nacionalismo revolucionario que marca una tendencia firme en la resolución de los problemas nacionales. Y en esa ecuación hay una suerte de empate adentro del movimiento nacional que sigue sin desovillarse hoy día y que no me parece que se pueda resolver con sectarismo. Va a haber que pensar en serio, porque no, estos son fachos, estos son zurdos. Eso anula el debate, y eso se vivió en la Argentina de los 70 y se vuelve a vivir hoy, felizmente sin elementos sangrientos, pero se vuelve a vivir hoy con debates cruzados muy fuertes que perjudican el desarrollo de un proyecto que más o menos está perfilado y que se barre bajo la alfombra cada vez que hay que avanzar en dirección genuina para que la Argentina pueda crecer y llevar adelante las tres banderas. Uh-huh. Una etapa más de las tantas, y después algunos anecdotarios. Telam, presidente de la agencia, director periodístico de la agencia Telam, con la presidencia de Martín García, 2009-2010, si no me equivoco, 2009, 2010, 2011. Uh-huh. Bueno, te toca cubrir la muerte de Néstor, sí. Fue todo un evento. Balance, ¿y qué cuerno pasó al final? Bueno, balance emocionante para mí. Fue emocionante. Yo trabajaba todo el día, encima que me gusta, bueno. Inclusive me venían a preguntar por qué estaba todo el día. La gente cuando falleció Néstor trabajaba llorando. Fue un momento muy difícil. Y no estoy hablando, no eran todos kirchneristas, eran periodistas en general. Fue un momento muy intenso. Se logró un producto muy fino, muy popular, muy genuino, que estaba llegando a todo el país. Y yo creo que eso terminó porque
había que alinear al funcionariado. Y bueno, y cuando una fuerza se convierte en hegemónica, promueve acciones homogéneas en los distintos rubros, más allá de las necesidades técnico-profesionales que se deben desplegar. Nosotros lo que ofrecimos fue un trabajo muy, muy sólido profesionalmente y muy orientado editorialmente, ¿eh? Muy orientado editorialmente. La colaboración que tuvimos y que yo tuve de la redacción es, siempre lo digo, porque la verdad que me han conmovido los compañeros, y lo sigo señalando hoy porque solo tengo palabras de agradecimiento para ese conjunto de periodistas. Y sí, como enseñanza, bueno, volvemos a Jauretche, cuando dice, y los alcahuetes no sirven mucho. Lo que hay que trabajar es con las personas que te dicen cómo son las cosas. Bueno, para todo hay que... Me había una frase de Minguito, yo no lo reivindico mucho, me da risa porque me acordaba de eso. Viejo, para todo hay que estudiar, para todo hay que estudiar. A ver si nos entendemos. Si vos querés que la agencia periodísticamente sea buena, tenés que poner un buen periodista al frente. ¿Me entendés? Si vos querés que haya un buen reportaje, tenés que mandar a un buen entrevistador. Si vos querés que alguien cubra bien un partido de fútbol, tenés que poner a alguien que sepa de fútbol. Y así siguiendo. Para todo hay que estudiar. No necesariamente en el sistema formal de estudio, pero para todo hay que aprender y preocuparse. Bueno, nosotros juntamos una mesa de redacción muy buena. Creo que elegí bien a los colaboradores. Se desarrolló un trabajo eficaz. Y eso fue barrido en un momento determinado por necesidades políticas de la administración, donde pasó a ser más importante tener un profesional afín en la interna del espacio que gente que trabajaba. Claro. Bueno, lo que le ha pasado sistemáticamente al kirchnerismo en un montón de organismos de todo tipo. Y a ver, siendo, bueno, no solo al kirchnerismo, a la política en general a la hora de gestionar. Uh-huh. De hecho, yo sé hasta el día de hoy en las internas que se dan en municipios, provincias, etcétera, y a los gorilas también, es decir, poner al mío y no al bueno, al que me necesito yo. Sí, sí. Es difícil encontrar, bueno, no sé, se ha hecho, pero donde coincida, en un momento donde la política ya entendido coincide, bueno, es mío y es el mejor. Uh-huh. En ese momento se logró, pero tenía que ser más mío todavía, más... Sí, sí, sí. Más todavía de un riñón. Sí, hay ejemplos. Por ejemplo, en lo periodístico te digo, tanto La Voz como Sur se lo dieron a dirigir a Eduardo Luis Galde, justamente. Y La Voz tenía una mesa de dirección, estaba el viejo Propato, estaba Ponsati, los he mencionado, estaba el Tito Pabletti, estaba el Turco Aroñán, todos orígenes distintos. Se valoró ahí la capacidad, donde había tipo como Ponsati que te diagramaba el diario. Es decir, no solo escribía, te lo diseñaba él si quería. Y grandes diseñadores, grandes fotógrafos. Es decir, se puede. Uh-huh. Se puede. Y los resultados son buenos. No son malos los resultados. Uh-huh. Volvemos a la gráfica. Uh-huh. ¿Cuál es la gráfica cumplió 20 años, uh-huh, que bueno, es justamente notable para un medio popular porque no duran nada, ¿no? En general. ¿Cuál es la clave del éxito, digamos? ¿Qué fue la fórmula de que estemos acá todavía? Bueno, los compañeros, lo que yo te decía. Porque también es un archipiélago la gráfica, no es un partido político unívoco, no hay una línea específica única. Hay un asentamiento en el movimiento obrero y hay libertad en los compañeros que tienen distintas instancias de construcción, ¿no? Y eso me parece que es genuino, por eso digo que es posible, ligando los dos segmentos de la charla. Creo que por un lado eso, por otro lado
que los productos más lúcidos siempre vienen del movimiento obrero, siempre están relacionados directa o indirectamente con el movimiento obrero, desde tiempos inmemoriales, desde que nace el sindicalismo en la República Argentina, que nace justamente con la sociedad tipográfica bonaerense, ¿no? Los oyentes y lectores son inteligentes. Es decir, no hay mucha tontería, como hay en otros medios. No hay tanta tontería. Hay debate, y de acuerdo, desacuerdo, pero hay debate. Los oyentes tienen mucho que ver. Es decir, yo creo que entre los compañeros que hacen la radio, los que la escuchan, la siguen, y una especie de tono que le brinda de profundidad el sindicalismo, el de la República Argentina, aun cuando no esté directamente vinculado, sino como parte de la historia y del aura que contiene a un espacio profesional, ahí hay algunas claves, no sé si la clave. Para mí es muy importante, en general, que las cosas perduren. Yo recuerdo siempre, ya que estamos, hoy le hemos dedicado el eje, ¿no?, a Jauretche. Recuerdo, le hacen un reportaje y le dicen, don Arturo, usted publicó tal nota, ¿se acuerda dónde, cuándo la publicó? Sí, debe ser el número 3 o el 4. ¿Qué memoria? Le dicen, no, pero que nunca sacamos más de 3 o 4 números, porque siempre nos cerraban, se acababa la plata. Y yo digo, no puede ser que la nación tenga 100 años y nosotros con estos pensadores no hayamos podido construir un medio de comunicación que perdure, ¿no? Bueno, eso también es una determinación, pero no depende de mí eso, sino del conjunto colectivo del emisor. Y en esa misma línea, ¿se vuelve paulatinamente más contradictoria la relación cuantitativo-cualitativa? Es decir, uno siente que ahora siempre la mayor cantidad de audiencia se lo va a llevar lo más boludo. Hay que hacer tonterías y show para tener tener miles de vistas, miles de oyentes, miles de lectores, y las cosas buenas o interesantes o de temas, bueno, que a uno considera importantes, terminan siendo como o de nicho o más pequeñas. Bueno, sí, de algún modo, ¿no?, se está observando esa situación. Yo siempre pensé que la comunicación, el periodismo, era vasto pero relativo. Su influencia era vasta pero relativa. Lleva a todos lados, vos podés capturar una nota o una charla en cualquier lugar, pero con baja profundidad, con baja incidencia. Ahora creo en la incidencia. Muchas décadas después de ejercer este oficio, al cual le daba importancia en el sentido que a mí me gusta hacerlo, pero no le daba trascendencia genuina en el sentido de... ¿Cuántos lo leyeron? Claro, y de... influye. Bueno, no, realmente influye. Por lo menos Clarín, entre otros medios, logró que influyera negativamente en la sociedad. Y eso es grave. Porque, claro, ahí tienen cañones importantes como para llegar más lejos, ¿no? La primera campaña del periodo reciente, ¿no?, fue la campaña Bloomberg, el tema de seguridad. Un disparate, y se lo comió la sociedad, y desde ese momento hasta ahora se la comieron todas. Atenti, porque se comieron a Milei. Atenti. Bueno, hay que pensar eso. Hay una zona, como lo decíamos antes, del público con entendimiento y razón, como dice la canción, pero hay amplios sectores que no solo se creen la propaganda, sino que están dispuestos a militarla. Se la creen y van a linchar, y se la creen y pelean y la repiten y dan batalla por la mentira. Y eso es una dificultad, porque en general son sectores que van en contra del interés propio. Porque si vos me decís, no, lo que pasa es que, qué sé yo, un oligarca histórico, bueno, hace la suya. Ahora, acá estamos hablando de gente muy cercana, ¿no? Y ha sido, bueno, muy riesgoso lo que ha sucedido aquí. El riesgo persiste. No hay que aflojarse. Yo escucho mucho decir, bueno, la gente cayó la popularidad de Milei, la gente está desconforme porque no le alcanza la guita. Sí, pero. No hay que aflojarse acá. Los engaños han sido extraordinarios.
Es decir, los grandes ladrones de la historia han acusado de ladrones a los productivos, a los que generaron inversión productiva y trabajo. Es una situación inadmisible y se la sigue admitiendo hoy como una verdad. Gabriel, ya vamos una hora y media Mirá tranquilamente de charla. No puedo menos que avanzar sobre el tema más importante de todos. No, bueno, no es el tema más importante de todos. O sí, no sé. ¿Qué es para vos Gimnasia de Esgrima de Plata? Bueno, es la pasión, la emoción, la identidad, ¿no? Sentirse parte de un espacio, el saberse parte de la mejor hinchada del mundo. Eso es raro, ¿no? A mí me llevaron a los 8 meses en brazos, mi mamá, porque iba toda la familia, era la mudanza de la familia, ¿no? Iba la abuela, los primos, toda la gente de la familia iba a la cancha, salvo mis 2 tíos pinchas, Gilla y Luis, que era sobre un mar tripero, a quienes quise muchísimo y respeté muchísimo, ¿no? Tanto a Gilla como a Luis. Y eso que el fútbol ha construido en la Argentina, ¿no? Una especie de identificación, de complicidad. Y también creo, porque yo he visto otros juegos, ¿no? Otros fútboles en otras naciones y otros juegos, que esto es una industria cultural, lo que tenemos acá, es arte. Es decir, no cualquiera juega como juega Argentina. A ver si nos entendemos. Y esto no es que Argentina salió campeón. Sí, también salió campeón. Pero esto es en serio, ¿no? Los chicos en plenitud, cuando juegan, que les encanta jugar, juegan en serio. Jugar no es reírse. No. A veces jugar provoca risa, pero jugar es en serio. El fútbol es un juego en serio, ¿no? El fútbol se juega en serio, con violencia, bueno, con todas las cosas que ya sabemos. Y eso se canaliza a través de la institución a la cual uno abraza. Y uno se siente contenido por esa historia, por ese presente, por los padres. El fútbol es ir a la cancha con tu viejo, supongo, ¿no? Que vamos a coincidir en eso. Y además el generar una instancia de desesperación, pues Gimnasia es desesperación. Yo titulé un texto para Gimnasia, para la revista de los chicos, con ese sentido. Terminaba el partido y yo iba con mi papá a comprar la Gaceta. Y era la noche, tarde, y había una cola impresionante de gente esperando para comprar el diario, ¿me entendés? Es decir, para ver el partido que habías visto en ese momento en la cancha. Veíamos Titanes en el ring y esperábamos que Rodolfo Di Sarli dijera saludar a Gimnasia, porque era hincha del Lobo. Entonces el relator de Titanes en el ring decía, los muchachos de Gimnasia que hoy perdieron con los Andes, bueno, porque veníamos como, es decir, lo que no había eran grandes satisfacciones. Y bueno, todo eso te va llenando de anécdotas, de emociones, que son difíciles de dejar atrás. Y yo no quiero dejarlas atrás porque son configurantes, digamos, hay una configuración de personalidad que tiene que ver con el cuadro al que perteneces, ¿no? Y bueno, evidentemente no, porque el tiempo ha demostrado que la gente de Gimnasia sigue ahí y sigue siendo un montón. No, te lo pregunto, de hincha de Gimnasia a hincha de Gimnasia, ¿no te cansa Gimnasia en el sentido algún día tendríamos que ganar? La derrota con Independiente en aquella final, había bares enteros de gente llorando. Fue volver a pie hasta la terminal, fue para mí una nueva enseñanza de lo que era Gimnasia, ¿no? Y eso fue ver miles de personas llorando, con los nenes, todos con los gorritos. Una situación terrible fue esa. Y eso también te une, cuando se pone una bandera muy grosera, bueno, tal vez no sea necesario contarla, ¿no? Pero bueno, se empiezan a vender camperas que dicen pincha chupame la pija, que eran unas camperas marrones. Yo digo, bueno, charlaba con algunos amigos de quién se la va a poner.
Iba por Plaza San Martín y veo un padre de familia con el bebé, con la señora al lado, con la campera puesta. Y además te tenés que cruzar necesariamente. Bueno, eso es La Plata, eso es Rosario también, ¿no? Eso es el fútbol. Es muy fuerte. Y algo que me dice Pico, me acuerdo, hace no tanto tiempo. Pico Sansone. Pico Sansone cuando vuelve, que yo quiero conseguir el libro nuevo de Sansone. Cuando vuelve Troglio la última vez, me dice, no podés contratar al tipo que perdió 7-0, un clásico, no podés, es antinatural. Y yo le digo, ¿sabes qué pasa? Es que es también Gimnasia. Somos así, y que nos... ¿Me entendés? Y sí, claro, ¿qué pasa? ¿Nos vas a cargar por eso? Bueno, ¿qué nos decís? ¿Basurero? Bueno, somos basureros. Es una lógica muy difícil de aprender, pero que también enorgullece al hincha tripero, también lo enorgullece. Y después, lo que son los alrededores de la ciudad, es fuerte, es fuerte. Yo he estado yendo con Graciela, con Fede, de recorrida por motivos distintos, ¿no? Para comprar algo, y salen los chiquitos con la camiseta de Gimnasia de las zonas más modestas, te pega fuerte de lo que representa Gimnasia, ¿no? Y padres que han llegado a La Plata muchas veces te cuentan la historia. Yo llegué siendo de Boca y acá te come la cabeza. Porque Gimnasia te come la cabeza. Mira cómo he quedado de pelado yo. No encuentro un cierre más satisfactorio. Bueno, gracias. No, gracias a vos, Lautaro. Tengo un orgullo con vos. Gracias a vos, gracias Guido, gracias al cafecito. Un placer.